Buenos días mis queridos violetanos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para dar inicio a la clase del día de hoy, lunes 7 de septiembre. Comenzamos. El tema que veremos el día de hoy es clasificación morfológica del verbo. El tema que veremos el día de hoy, como ya les había mencionado anteriormente, es clasificación morfológica del verbo. En la primera clasificación tenemos el siguiente. ¿Qué es lo que nos dice acá? Pueden observar en su texto escolar que de acuerdo a su conjugación, estas se clasifican en regulares, irregulares y defectivos. En cuanto a los regulares, ¿qué cosas son los verbos regulares? Dice que son verbos que al ser conjugados con el verbo paradigma, ¿cuáles son? Amar, temer o partir, no sufren cambios. Por ejemplo, acá podemos poner yo amo, tú amas, él ama. Se pueden dar cuenta que en el verbo paradigma, el verbo amar, por supuesto, la raíz siempre va a permanecer igual, sea cual sea la conjugación verbal que nosotros realicemos. Por ejemplo, en pasado es yo amé, tú amaste, él amó, ¿no es cierto? En presente tenemos yo amo, tú amas, él ama. O en futuro, yo amaré, tú amarás, él amará. ¿Se dan cuenta que la raíz, por supuesto, permanece? ¿Qué pasa si tenemos un verbo regular? Estos tienen, por supuesto, la misma característica. Estos no van a sufrir ningún tipo de cambio. Por ejemplo, con el verbo cantar, puede ser en pretérito, yo canté, tú cantaste, él cantó. En presente, yo canto, tú cantas, él canta. O en futuro, yo cantaré, tú cantarás o él cantará. Se pueden dar cuenta que la raíz no sufre ninguna alteración. Es por eso que se les conoce como verbos regulares. O en los ejemplos siguientes, de temer o comer. Yo comí, yo comeré, yo como, tú comes. Entonces, esa es la característica de los verbos regulares. En cuanto a los verbos irregulares, esos son todos los contrarios. ¿Por qué? Porque al ser conjugados, dice, con los verbos modelos, estos sí sufren modificaciones. Por ejemplo, si tenemos el verbo jugar, en pasado, ¿cómo sería? Yo jugué. A ver, corregí, vamos viendo allí, por ejemplo, o ahí tenemos yo jugué. Disculpe. Luego tenemos tú jugaste. O él jugó, pero esto es en cuanto al pretérito. Sin embargo, en cuanto al pretérito, vuelvo a recalcar, acá no habría ningún cambio. Si ustedes ven, la raíz sigue siendo el mismo. Pero ¿qué pasa si yo lo cambio por el presente? Ya no sería, ya no permanecería la misma raíz. ¿Por qué? ¿Cuál sería? Yo juego, tú juegas. Entonces acá es tú juegas, él juega. ¿Se dan cuenta el cambio que este sufre? ¿Por qué decimos cambio? Porque acá tenemos el infinitivo y por supuesto ya no pertenece o ya no tiene la misma raíz que habíamos observado al inicio. Por eso es que se le conoce como verbos irregulares, porque estos al ser conjugados sufren alteraciones, sufren modificaciones en cuanto a la raíz. Luego también tenemos los verbos defectivos. ¿Qué son los verbos defectivos? Acá, como pueden observar, dice que son aquellos que al ser conjugados no se emplean en todas las formas de la conjugación. Esto se debe al propio significado del verbo, que haría ilógico el uso de algunas formas o personas. Como por ejemplo, ahí tenemos en el caso del verbo abolir. En pretérito sí se puede, en este caso, conjugar. Puede decir yo abolí, tú aboliste o él abolió. Sin embargo, en presente esto no se puede conjugar porque resultaría ilógico. Por ejemplo, no podemos mencionar yo abolo, tú aboles o él abole, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir los verbos defectivos. Son aquellos verbos que, vuelvo a recalcar, no se pueden conjugar de todas las formas.
Otro de los ejemplos son los que a continuación les voy a mencionar. En este cuadro podemos encontrar los verbos defectivos y que por supuesto ustedes van a poder identificar más adelante cuando tengan que desarrollar las actividades pertinentes. ¿Cuáles son estos? Puede ser abolir, que ya vimos, llover, ocurrir, nevar, soler, tronar, suceder, amanecer, acostumbrar, atardecer, entre otros. Todos estos, vuelvo a mencionar, todos estos verbos son defectivos. Aquí tenemos algunos datos que son muy importantes recordar. ¿Qué es lo que nos menciona acá? Que algunos verbos como recoger o proteger son considerados como regulares. ¿Por qué? Estos sufren cambios de G y J en la primera persona del presente indicativo, pero sin embargo, como el cambio es solo ortográfico, entonces se le considera un verbo regular. Ya hay que tener mucho cuidado cuando tengamos este tipo de ejemplos o palabras. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Cuando mencionamos que los verbos defectivos no pueden ser conjugados en todas sus formas, entonces, ¿cómo se llaman aquellos verbos que sí se pueden conjugar en todas sus formas? Estos se llaman completivos. Muy bien, chicos, a ver, vamos a continuar con la siguiente sección de nuestro texto escolar para ir comprendiendo ese tema. Tenemos también la clasificación 2. Aquí tenemos en cuenta, dice, ¿qué cosa? La cantidad de palabras que tiene el verbo. Estos se clasifican en 3. El verbo simple, el verbo compuesto y la perífrasis verbal. ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? En que el verbo simple es un verbo conjugado que está compuesto de una sola palabra. Cuando tenemos, César Vallejo escribió el poemario Trilce. ¿Cuál es el verbo? Escribió. ¿Por qué es un verbo simple? Porque solamente cuenta con una sola palabra. Y ya sabemos que el verbo es la acción realizada por el sujeto. Tenemos también Trilce, es una institución educativa eficiente. Es un verbo, el verbo ser. Hay que tener en cuenta eso. Se le conoce también como verbo copulativo, ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos yo estudio en Trilce y me siento bien. Tenemos dos verbos, estudio y siento. Muy bien, esto es en cuanto a los verbos simples. Pero, ¿qué cosas son los verbos compuestos? Presten muchísima atención con esto. El verbo compuesto es aquel que está formado por dos palabras, es decir, deben tener en cuenta la siguiente estructura. ¿Cuáles son esas dos palabras? El verbo haber más el participio, el verbo ser más el participio pero en voz pasiva y el verbo estar más el gerundio. Pero ustedes estarán preguntando qué es el participio y qué es un gerundio. El participio, ¿cómo reconozco el participio? En este cuadro podemos observar los participios regulares e irregulares. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, si tenemos el verbo trabajar, el participio sería trabajado, estudiar, estudiado, jugar, jugado, comer, comido. Aquí es muy simple, lo que ustedes deben darse cuenta que si el verbo al momento de conjugarlo termina en ado, oído, estos son un participio. En el caso de los irregulares, por ejemplo, de decir, ¿cuál sería su conjugación? Dicho, escrito, visto, puesto, vuelto, hecho, roto, de romper, abierto y muerto. Solamente esos son los casos de los irregulares. En cuanto a los otros verbos, siempre los participios van a terminar así, de la forma como les estoy mostrando en este cuadro. Luego tenemos el gerundio. ¿Y qué es el gerundio? Como pueden observar en la pantalla, dice que es una conjugación del verbo que demuestra una acción, pero no está definida ni por el tiempo, el modo, el número ni la persona. ¿Y cómo identificamos los gerundios? Como pueden observar en el ejemplo, tenemos por ejemplo de caminar, el gerundio es caminando, de escribir, escribiendo y de leer, leyendo. ¿Se han podido percatar en el final? Pues claro, el gerundio es aquella palabra que termina en ando y yendo y endo. Y finalmente tenemos el verbo infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Para nombrar un verbo se usa el infinitivo. Dice acá, el infinitivo de los verbos terminan en ar, er o en ir. Como por ejemplo tenemos guiar, coser, dormir, escuchar, vender, abrir. Toda acción terminada en ar, er o ir, vuelvo a recalcar, son conocidos como los infinitivos.
Ahora sí, luego de conocer cada uno de estos verbos que hemos visto con antelación, podemos identificar en qué consiste el verbo compuesto. Como lo habíamos mencionado, el verbo compuesto está conformado por el verbo haber más el participio. Entonces, el verbo haber, ojo, se puede conjugar cuando decimos Vallejo ha escrito el poemario Trilce. Ha de haber y escrito el participio. No nos olvidemos que el participio en este caso está terminando en ito, es un verbo irregular. Muy bien, cuando también es un verbo compuesto, cuando tenemos el verbo ser más el participio en voz pasiva. Trilce es del verbo ser visitada. Aquí tenemos ada, no se olviden, ado, entre otros, esto lo convierte en participio por muchos alumnos. Y cuando tenemos el verbo estar más el gerundio, nosotros estamos estudiando. Gerundio terminado en ando, endo, yendo. Ojo, no nos olvidemos de eso. Estos verbos, vuelvo a recalcar, se pueden conjugar como hemos visto en los ejemplos. Muy bien, y luego pasamos a la perífrasis verbal. Por eso les estaba explicando acerca del infinitivo. Hay que tener en cuenta esto. Una perífrasis verbal es una frase o grupo de palabras que equivalen y funcionan como un solo verbo. El verbo que encabeza pierde su significado habitual y tiene carácter de verbo auxiliar. Cumple la siguiente estructura. Aquí vamos a tener la siguiente estructura. El verbo auxiliar más el infinitivo. La perífrasis verbal es una frase o un grupo que equivalen a un solo verbo. Cuando decimos Julio vuelve a cantar en el karaoke, ¿cuál es el verbo auxiliar? Lo que se convierte en verbo auxiliar es vuelve. ¿Y cuál vendría a ser el infinitivo? Cantar. No se olviden que termina en ar. Estos son simplemente enlaces que nos ayudan a conformar un solo verbo. Luego tenemos hay que recordar a los viejos amigos, decía mi abuelo. Hay, que viene a ser el verbo auxiliar, y recordar el infinitivo. Luego tenemos María no tiene que ir a esta fiesta. Verbo auxiliar más el infinitivo. Se dan cuenta que siempre para que se pueda dar o desarrollar la perífrasis verbal tenemos un enlace en medio del verbo auxiliar más el infinitivo. Muy bien, esto deben tener en cuenta para poder desarrollar la siguiente actividad que posteriormente estaremos realizando. Luego tenemos mañana voy a comprar pizza para todos. Ahí tenemos verbo auxiliar e infinitivo. O acabo de ver esa película de ciencia ficción. Muy bien, chicos, por eso les explicaba que hay que tener en cuenta cuáles son los infinitivos. Con eso ya ustedes van a tener esa facilidad para poder desarrollar los ejercicios. Algo muy interesante que nos dice: ¿sabías que el verbo auxiliar es el que apoya para expresar la significación de los demás verbos y forma parte de los verbos compuestos y las perífrasis verbales? Ahí tenemos el sabías que. Muy bien, chicos, ahora sí pasamos a los ejercicios y vamos a desarrollar solo los 10 primeros. ¿Qué nos dice acá? Reconoce los verbos simples con una línea, los verbos compuestos con 2 líneas y enciérralos en un círculo, las perífrasis verbales. Tenemos Ofelia comenzó a apreciar todo lo que lo rodeaba. A ver, comenzó a apreciar. Acá tenemos 2 verbos, comenzó a apreciar. Por lo tanto, tenemos una perífrasis verbal. Así que acá nos dice que las perífrasis verbales, las perífrasis verbales son en un círculo, ¿no? Entonces ustedes van a colocar en un círculo, no se olviden. Luego tenemos el segundo ejemplo. En cuanto se hubo marchado, Marcos descansó. Se hubo. ¿Qué tenemos allí? Aquí sí contamos con un verbo compuesto. Acá lo voy a quitar porque si no se van a confundir. No es un verbo compuesto en este caso. Muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Identificar esos 3 tipos de verbos que hemos visto hace un momento. Ya los 2 primeros ya los he identificado. Lo que significa que ustedes deben desarrollar solo los 8 siguientes ejercicios. Hasta aquí nada más nos vamos a quedar el día de hoy. Esos son los únicos ejercicios a desarrollar. Espero que se diviertan con esto y por supuesto que espero que hayan comprendido. Nos vemos la próxima clase.